En 1530, solamente 10 años después de su ruptura con Roma, la mayoría de los príncipes alemanes suscribía las ideas de Lutero. Carlos V intentó preservar la unidad de su imperio mediante el diálogo, en vez de las armas. Los turcos amenazaban sus fronteras. Trasladó a los príncipes que para repeler a los infieles que se apelotonaban a las puertas de Viena, era necesario unirse bajo una misma bandera y acallar a sus antagonistas religiosos. Pero los soberanos alemanes, convertidos a las ideas de Lutero, rechazaron renegar de su nueva fe. Carlos V les combatirá y les vencerá. En vano. ¿Podría acaso dirigir sus conciencias? Para evitar la desintegración del imperio, los grandes estados alemanes católicos acabaron por aceptar la división confesional de Alemania en Augsburgo en 1555. Con la pequeña diferencia de que los católicos tenían que ser tolerados en los estados protestantes, pero los protestantes no lo serían en los estados católicos. Las migraciones agudizarán la diferencia entre la Alemania del norte protestante y la Alemania del sur católica, especialmente Baviera y Austria, aún ampliamente católicas hoy en día. Debido a la pérdida del norte de Alemania, la Iglesia Católica Romana se esmeró mucho en convertir el nuevo continente americano. Esta voluntad de cristianizar a los indígenas, orquestada por la orden misionera de los jesuitas que acababa de crearse, provoca el encarnizamiento. Los refractarios al bautismo a menudo fueron diezmados o lanzados al bosque. En otros términos, no se puede ser un buen cristiano si no se sabe leer ni escribir. De hecho, la Reforma luterana contribuyó a favorecer un prodigioso desarrollo de la educación en toda Europa, tanto protestante como católica. Como la jerarquía católica toma conciencia de la insuficiencia notoria de la instrucción religiosa, el Vaticano convocará un concilio que pasará a ser uno de los más importantes de la historia, el Concilio de Trento. Este concilio de la Contrarreforma creará los seminarios. A partir de ese momento, ningún sacerdote será ordenado si antes no se ha formado en un seminario donde estudiará teología. El catequismo será obligatorio en las escuelas e indispensable en todas las parroquias. Su doctrina puso fin a la Edad Media y se extendió sobre la mitad norte de Europa, desde los países bálticos hasta Escocia, desde Escandinavia hasta Suiza. Su filiación será numerosa y variada, a menudo más radical, especialmente en Ginebra, donde el franco-suizo Calvino instituirá una iglesia reformada organizada, democrática y, a diferencia de la de Lutero, independiente del Estado, que servirá de modelo. En Inglaterra, la rebelión contra Roma fue dirigida no por un hombre o por el pueblo, sino por el propio soberano Enrique VIII, porque el Papa no le autorizaba a divorciarse. La Contrarreforma llevará a las guerras de religión. Estas serán atroces por toda Europa, en particular en Francia, contra los protestantes hugonotes a partir de la noche de San Bartolomé, y en Alemania durante la Guerra de los 30 años. A fin de vivir en paz su nueva fe, los protestantes de toda Europa se expatriaron a América. Mientras que la América del Sur española y portuguesa se quedará en el seno conservador de la Iglesia romana, América del Norte se convertirá en el refugio de las sectas protestantes perseguidas. La nueva tierra prometida de un pueblo de emigrantes, cuyo éxito iba a convencerles de que es, para retomar un término típicamente protestante, un pueblo predestinado. Un pueblo elegido por Dios. La Contrarreforma católica. La Contrarreforma fue un movimiento de renovación de la Iglesia católica en el siglo XVI. La rápida difusión del protestantismo en Europa conllevó que las autoridades eclesiásticas tuvieran la necesidad
de frenar la expansión del protestantismo con las persecuciones a los protestantes y reformar la Iglesia tras un siglo de debilidad. Tribunal de la Santa Inquisición. Tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe católica. Su labor era la persecución de las herejías populares del siglo XII. En 1231, el Papa Gregorio IX la organizó definitivamente, confiando su elección a los dominicos. Antes de actuar, durante un mes se efectuaban predicaciones para provocar autodenuncias, tras las cuales el arrepentido era perdonado. En caso contrario, se iniciaba el proceso condenando a los no arrepentidos y a los relapos a diversas penas, hasta la máxima de muerte en la hoguera. Lo esencial para los jueces era conseguir la confesión del acusado, lo que condujo a mediados del siglo XIII la utilización de la tortura. Fuera de España, dejó prácticamente de existir en el siglo XV. En España, por el contrario, fue potenciada por los reyes católicos. Se consiguió su definitiva extinción en 1834. La Congregación del Índice. La Congregación del Índice era una institución eclesiástica cuyo objetivo era censurar todos aquellos libros y documentos que pudieran contener ideas o propaganda protestante. Los que trabajaban allí se dedicaban a realizar listas con los libros y documentos con temas profanos, que luego se entregarían a los ciudadanos para prohibirles la lectura de aquellos libros y documentos. Auto de fe. Los autos de fe fueron una manifestación pública de la Inquisición. Si la sentencia de la Inquisición era condenatoria, implicaba que el condenado debía participar en la ceremonia así llamada, que solemnizaba su retorno al seno de la Iglesia en la mayor parte de los casos, o su castigo como hereje penitente. Los autos de fe podían ser privados, auto particular o público, auto general. Los autos solían realizarse en un espacio público de grandes dimensiones, frecuentemente en la plaza mayor de la ciudad, y también se realizaban generalmente en días festivos. Los rituales relacionados con el auto empezaban ya la noche anterior, la llamada procesión de la Cruz Verde, y duraban a veces el día entero. Dos de los actos de fe más célebres por su solemnidad fueron celebrados en la Plaza Mayor de Valladolid los días 21 de mayo y 8 de octubre de 1559. Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es una orden de la Iglesia Católica fundada por San Ignacio de Loyola y Simón Rodríguez en 1534 en París y aprobada en 1540 por el Papa Pablo III, con cerca de 19.000 miembros, sacerdotes, estudiantes y hermanos. Era la mayor orden religiosa masculina católica hoy en día. San Ignacio de Loyola, el fundador, quiso que sus miembros estuviesen siempre preparados para ser enviados con la mayor celeridad allí donde fueran requeridos por la misión de la Iglesia. Por eso los jesuitas profesan los 3 votos normativos de la vida religiosa: obediencia, pobreza y castidad, y además un 4º voto de obediencia al Papa. La Orden del Carmelo. La Orden del Carmelo, también llamada Orden de las Carmelitas, es una orden religiosa que surgió alrededor del siglo XII, cuando San Bartolo del Monte Carmelo y un grupo de ermitaños, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir al Monte Carmelo. En el año 1562, Santa Teresa de Jesús efectuó una reforma en la orden religiosa y fundó el primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Ávila. Posteriormente, junto con San Juan de la Cruz, fundó el ramo de los carmelitas descalzos. A partir del año 1562, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz impulsaron la reforma del Carmelo, fundando los primeros monasterios de carmelitas descalzos. La nueva regla busca retornar la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como la de los primeros ermitas del Monte Carmelo.
El Concilio de Trento, 19º Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tuvo lugar a lo largo de 3 etapas entre 1545 y 1563. Convocado con la intención de responder a la Reforma Protestante, supuso una reorientación general de la Iglesia y definió con precisión sus dogmas esenciales. Los decretos del concilio, confirmados por el Papa Pío IV el 26 de enero de 1564, fijaron los modelos de fe y las prácticas de la Iglesia hasta mediados del siglo XX. La sede del concilio. El concilio se reunió en la ciudad de Trento, situada en el norte de Italia, para facilitar la asistencia de los protestantes. No sin tener que superar numerosas dificultades, el concilio fue convocado por el Papa Pío III, con el apoyo y entusiasmo del emperador Carlos V, sumamente interesado en la convocación del mismo. Motivos para la convocación del concilio. Los motivos básicos que motivaron a la convocación del concilio fueron dos. El primero, la necesidad de la reforma en la Iglesia, deseada desde hacía mucho tiempo. El segundo, hacer frente a la gravísima situación que había creado Lutero en la Iglesia. Fases del concilio. El Concilio de Trento es el más largo de la historia de la Iglesia, de 1545 a 1563, y uno de los más importantes. Se desarrolló en 3 periodos divididos en grandes intervenciones. Primer periodo, 1545 a 1548, con el Papa Pablo III. Segundo periodo, 1551 a 1552, con el Papa Julio III. Tercer periodo, 1562 a 1563, con el Papa Pío IV. El Concilio de Trento. Se trató de un concilio ecuménico, es decir, de la reunión de los obispos de todo el mundo presididos por el Papa. En Trento, ciudad al norte de Italia, los teólogos fijaron la doctrina y la disciplina de la doctrina católica. Además, refutaron las herejías luteranas. Basándose en la Sagrada Escritura y en la tradición, mostraron con firmes argumentos que la Iglesia Católica Romana es la continuadora de la única Iglesia fundada por Jesucristo. Tras el vendaval del protestantismo, Trento abrió una nueva época de esplendor para el catolicismo. El éxito duradero que alcanzó el Concilio de Trento no se explica sin el trabajo previo de la Escuela de Salamanca, que había forjado una ciencia teológica vigorosa, capaz de superar los errores protestantes. Esta escuela había sido fundada por Francisco de Vitoria, dominico admirador de la teología de Santo Tomás de Aquino. Vitoria es el creador del derecho de gentes, precursor del moderno derecho internacional. Afirma que existe una comunidad universal de todos los pueblos organizados políticamente, fundada en el derecho natural y regida por una razón natural, común a todas las naciones con fuerza de ley. Esta idea permitió instaurar, después de Trento, un orden mundial al que se subordinaron todos los estados que amparaban lo que hoy llamamos derechos del hombre. De gran importancia también para el éxito de Trento y su posterior aplicación fue la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa en 1540, poco antes del inicio del concilio. Fue fundada por un militar español de familia noble, Íñigo de Loyola, con el propósito de defender y propagar la fe católica. El emperador Carlos V había pedido insistentemente un concilio ecuménico, pensando encontrar en él la solución al problema religioso luterano y una ayuda para resolver el problema político. Sin embargo, por diversas circunstancias, el concilio no pudo abrir sus sesiones hasta 1545. Los protestantes se ratificaron en su decisión de no asistir. Se celebró en 3 fases, pues se debió interrumpir 2 veces. La participación de los obispos, que había sido escasa en las 2 primeras fases, fue numerosa en la tercera, que terminó en 1563. Las enseñanzas del Concilio de Trento pueden resumirse así. Las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, y su único intérprete autorizado es, por mandato de Cristo, el magisterio de la Iglesia. Con esta enseñanza, Trento refuta la doctrina de Lutero, que afirma que solo debe ser seguida la Sagrada Escritura. El pecado original, enseña el sínodo, debilitó a la naturaleza humana, que quedó herida en la inteligencia y en la voluntad,
pero no absolutamente corrompida e incapaz de obrar el bien como proclamaba Lutero. Trento enseña que el cristiano, con la ayuda de la gracia, puede hacer el bien y evitar el mal, aunque le resulte costoso. El Concilio Tridentino explica también que la gracia llega al cristiano por medio de los sacramentos, que son 7. El bautismo borra el pecado original, pero no la tendencia a pecar. La confesión perdona realmente cualquier pecado cometido después del bautismo si estamos arrepentidos. La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. El sacramento del orden sacerdotal fue instituido por Jesucristo para la celebración de la Eucaristía y el perdón de los pecados. Frente a la herejía de Lutero de justificación por la sola fe, sin obras, el concilio declara que el pecador se justifica mediante la acción conjunta de su voluntad libre y la gracia divina. Enseña con San Pablo que la fe sin obras está muerta y que las buenas obras son necesarias para salvarse. El concilio defiende el culto a la Virgen y a los santos, pues son intercesores eficaces ante Dios y sus imágenes son útiles para facilitar la piedad del pueblo cristiano. Aconseja en especial el culto de veneración a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. En el aspecto disciplinar, los decretos de Trento suponen un gran impulso reformador. A los obispos se les impone la obligación de residir en sus diócesis, visitar sus parroquias y llevar una vida austera. Deben cuidar la selección y la formación moral, teológica y doctrinal de sus sacerdotes. Para ello deben crear centros de formación, llamados seminarios diocesanos. Ningún otro concilio ha dejado una huella tan profunda en la vida de la Iglesia. No pudo restablecer la unidad perdida con la escisión de los protestantes, pero clarificó los puntos esenciales de la fe católica y trazó un ambicioso programa de reformas.